Bienvenidos al 17º capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Hoy estoy con Armando de Osa. Armando es un emprendedor que tiene una academia de idiomas, se llama Alianza Inglesa y por supuesto habla inglés, francés, alemán y español. Vamos a conocer la historia de Armando, cómo ha sido su proceso de creación de su empresa, esos momentos difíciles, duros. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué se viene? Vamos a conocerlo todo. Listo. Armando, muchas gracias por aceptarme la invitación. Santi, gracias por ser vos por la invitación. Claro que gracias, sí. Como esto es emprendimiento sin zapatos, nos vamos a quitar los zapatos y me vas a decir por qué te pusiste esas medias. ¿Listo? De una. Negritas. Las negras. Ah, bueno. ¿Por qué me puse estas medias? No, pues tengo un montón de estas medias, weón. Las compré al por mayor. Las mandé a traer por Amazon y son una chimba porque son cómodas. Ah, eso es lo importante. Son muy cómodas porque tienen un material, no sé, diferente. Yo lo utilizo para correr. Me gusta correr. Entonces siempre me las pongo con los zapatos y se siente como una plantilla porque son gruesas. Ah, bueno, perfecto, mi hermano. Contame entonces cómo empezó Alianza Inglesa. ¿Cómo empezó Alianza Inglesa? Bueno, Alianza Inglesa empezó hace 4 años. En pandemia, un poquito antes de pandemia. Se dio como resultado de una decisión que tomé después de haber estado pues trabajando en varias academias de acá del país. Y pues no sé, vos sabes que cuando uno está enfocado y no le gusta algo, uno regularmente busca sacar de donde no hay para mejorar los procesos, ¿cierto? Así es. Al ver ciertas limitaciones en esos espacios en los que trabajé, un día dije, no, esto yo lo puedo hacer y lo puedo hacer solo. Entonces empezó el proceso, yo creo que el que realiza todo emprendedor, que es empezar a tocar puertas con amigos, con conocidos, con colegas. Hey, vamos a montar una academia, pero a la gente, vos sabes que le gusta la fácil, o sea, que es que ser empleado y ser dependiente. No está mal, todo el mundo no tiene que ser emprendedor, o sea, eso no está mal. Así es. Pero la cosa es que uno sabe dentro de uno qué puede dar, qué es capaz de hacer, hasta dónde puede llegar. Y me tiré por ese volado, hermano. Renuncié a todos lados. Tenía 3 trabajos. Tenía un trabajo part-time en la mañana, uno en la tarde y uno los fines de semana. Dándole durísimo, durísimo, durísimo. Y yo decía, pero es que yo puedo hacer eso. Entonces, después de hablar con la gente que hablé, un día me senté a pensar y dije, bueno, o lo hago solo o no lo hago. Entonces, muchas veces uno tiene que tomar ese tipo de decisiones. Hay una frase de un orador americano que se llama Tony Robbins. Sí. Que él dice mucho que si uno quiere salvar la isla, tiene que quemar los barcos. Y quemar los barcos es salirse de esa zona de confort. Eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer. Eso data del tiempo de la conquista en México, que este man creo que fue Cuauhtémoc. Llegó allá a México y eran como, no sé, 50, 100 soldados españoles peleando contra los indígenas. Los indígenas no tenían nada de armas ni nada. Y los soldados españoles estaban cagados del susto, no querían pelear. Entonces el man, ¿qué hizo? Quemó los barcos. Y al quemar los barcos, entonces cuando usted está al límite, o trabaja, o busca recursos, o le hace, ahí donde o se deja morir. Ahí le toca, parce. Entonces eso fue lo que hice. Renuncié y fue algo muy bonito, muy particular, porque yo toda la vida fui comercial, vendedor. Entonces cuando empecé de vendedor, obviamente desarrollé habilidades de comunicación, de oración. No me vas a creer, Santi, que cuando analicé la academia yo era el que hacía todo. ¿Hacías todo? Todo. Me repartía los tintos yo mismo y todo. ¿Sabes qué? Yo era el que vendía, aprendí a diseñar con Photoshop en internet, porque yo soy empírico, soy autodidacta. Me metía a internet, me metía a YouTube y empezaba a hacer cursos de Photoshop. Aprendí a diseñar, entonces era el que diseñaba. De la mañana me levantaba a diseñar. Una vez diseñaba, terminaba de diseñar y me ponía a responder chats de WhatsApp. Una vez respondía a todos los chats de WhatsApp, empezaba a llamar. Entonces cuando llamaba a la gente, hola, ¿cómo estás? Hablas con fulanito de Alianza Inglesa Academy, ¿estás interesado? Sí, ¿te gustaría agendar una clase de prueba? Colgaba, me ponía la camisa, el blazer y yo era el profesor. Y nadie se daba cuenta de nada. Y así me la pasaba todo el día. Bueno, entonces era el que diseñaba, el que vendía, el que respondía a chats de WhatsApp, el que daba las clases inductivas, el profesor de planta y el director de la academia. Y así fue, weón, todo el día, de 6 a 9 de la noche haciéndole, y nunca estaba cansado, que es lo más chimba. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a uno.
¿cierto? Total. Esa es la diferencia entre vos hacer parte de una organización en la que te toca ir y que a la larga no estás 100% explotando lo que te gusta, Exacto. a hacer lo que te gusta. Es que es el bebé mío. Total. Yo cuando hablo de la academia, yo digo que la academia es el bebé mío. ¿Y en qué momento, Armando, aprendiste francés, alemán, bueno, esos otros dos idiomas? En la universidad a uno le dan unas bases. Sí. No en la universidad. Me presenté a la Universidad de Antioquia aproximadamente 4 veces Sí. y no pasé. Siempre que me presentaba, weón, era un guarapazo en el ¿Pero te presentaste a qué carrera? licenciatura en lenguas extranjeras. Ya. Y marica, no pasaba, weón. Un punto por debajo, eso era una cosa muy hueputa. Porque uno siempre tiene la moral, uno se presenta, es que sí, esta vez sí, ta. Cuando se presentaba uno, y ay, hueputa. Entonces empecé a estudiar inglés solo, autónomamente. Sí. Al final me iba a ir a vivir a Bogotá para estudiar en la Universidad Nacional o en la Pedagógica Tecnológica, y terminé encontrando una universidad acá en Medellín que da una carrera que se llama Lenguas Modernas. Ahí me metí a estudiar. Ahí dan unas bases en el idioma, dan unas bases, vos llegas hasta un nivel más o menos A2, B1, aporreadito, rastreadito, y ya el resto es lo que usted haga. Con los idiomas es así, como todo en la vida, la repetición es la clave. Y con los idiomas sí que es cierto, porque mira que por ejemplo vos en español, yo te pregunto fuera del ámbito laboral, ¿cada cuánto vos utilizas una palabra nueva en español? Que no sea del ámbito profesional. No, muy poco. Por eso no se te olvida el español. Porque todo el tiempo estás repitiendo las mismas palabras en contextos diferentes. Ya. Entonces ya esa fue la clave, huevón, estar repitiendo, buscando contenido en internet. Hay aplicaciones para uno meterse a practicar con gente. Tandem, no Tinder. Tandem es una aplicación para practicar idiomas. Ahí se mete uno y uno encuentra gente de todo el mundo y empiezas a hablar ahí. Se va abriendo uno la mente. Pues a ver, yo soy muy sincero, güey. Yo en el colegio de inglés, en la universidad también me exigían cierto examen de inglés, entonces me metía a los cursos, toda la cosa. Me descargué aplicaciones y uno se descargaste. Me descargué Duolingo. Duolingo. Pone pajarito para arriba y para abajo, weón. El acosador. Ya aparece todo el día, se marica y no has estudiado. Exacto, Tani. Yo le ponía, no, yo este año aprendí inglés y lo ponía intenso, weón. Y eso, y puta, me llegaban más notificaciones de Duolingo que de WhatsApp. Yo estaba mamado de esa weonada. Pero entonces, y hablo por mí, pero me imagino que la pasó a mucha gente, y es que uno se frustra, weón, porque yo el inglés no es que lo domine y hable pues como un nativo. Es difícil. Me hago entender como sea, pero me hago entender. ¿Cuál es como, vos como qué recomendabas a la hora de uno aprender un nuevo idioma? Que uno no se frustre, pase, porque es que uno mete plata, tiempo y no ve como el resultado. Es que sabes qué es lo que pasa, yo aparte, primero pues obviamente aprendí desde lo empírico, o sea, sí, me desarrollé en el idioma, pero después con la profesión y obviamente con todo este tiempo consumiendo obviamente contenido, programación neurolingüística, lingüística, enseñanza, pedagogía, llega uno a los mismos puntos, hombre Santi. Hablando, por ejemplo, de la parte de los idiomas, en mi academia hay 5 reglas doradas para aprender un idioma y consolidarlo. La primera es entender que somos como niños, ¿sí? Cuando se entiende que es como un niño aprendiendo a hablar, usted deja ir la frustración. Y cuando la frustración se va, la ley de atracción llega, porque entre más casa uno las cosas, menos llegan. Y con los idiomas es lo mismo, porque entre más se relaja usted, entonces es más fácil le va a entrar la información. Obviamente eso no pasa por arte de gracia, como dicen por ahí, que usted simplemente se relaja. No, tiene que estudiar, busque contenido, rodéese del idioma. Entonces, la primera regla es entender que somos como niños. Sí. Si vos estás aprendiendo un idioma desde nivel básico, sos un niño de aproximadamente, ¿vos tenés hijos? No. Dani tiene hijos, sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Listo. ¿A los cuántos años empezó a hablar tu hijo? Al año y medio. Entonces, un niño al año y medio, cuando tiene hambre, el niño no dice, uy, papá, tengo un hambre, pa, ¿qué hay para desayunar? Hay pan, hay agua, pan de helado. El niño dice pan, leche, y cumple con el objetivo del idioma, que es comunicar. Ese es el objetivo del idioma, comunicar. Entonces, cuando vos entendés eso y usás los recursos, por más básicos que sean, palabritas, cositas para comunicarte, te sentís cómodo, respetás el proceso y empezás a avanzar. 5 palabras mínimo todos los días. Nuevas. Entender que somos como niños, 5 palabras todos los días, y adicional a eso, rodearse del idioma lo más que puedas. Vos estás conduciendo el carro y puedes reproducir un podcast en Spotify, así no le estés prestando atención. Te estás rodeando del idioma y el cerebro está capturando.
sonidos, cositas, y eso va penetrando en la parte del idioma. O sea, por ejemplo, técnicas como, hablando de rodearse del idioma, cambiar el idioma del celular a inglés, verse películas en inglés, verse series en inglés, tratar de, cuando hables con un amigo, chatear en inglés. Esas son cosas. Está buena la idea, porque pues uno siempre se limitaba era a la clase del colegio o a la clase del curso en la universidad, y pues hablabas que 2 horitas inglés y luego 8 días hablando español, entonces pues me imagino que por ese lado no ibas a obtener el resultado. Sí, Santi, exactamente eso. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, si vos comparas, la gente se crucifica, literalmente dicen que es que yo no puedo y me frustro y me estreso porque condenan el aprendizaje de un idioma en base al sistema educativo colombiano, que de modestia aparte está fallido. 35 personas en un salón estudiando inglés 1 hora a la semana sin poder hablar, porque el 90% de los colombianos afirma: sé inglés pero no lo puedo hablar, no tiene nada, tiene un carro sin llantas. Total. ¿Y por qué no se da el proceso? Porque no hablas, ya tienes que hablar. El cerebro tiene algo muy bacano también, y la cuarta clave es esa: leer en voz alta. Leer en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando vos lees en voz alta, el cerebro no entiende si vos estás entablando una conversación con alguien o estás leyendo en voz alta. ¿Qué es lo importante para el cerebro? Que vos estás expresándote en un idioma diferente y lo estás haciendo en voz alta. El cerebro está relacionando el movimiento de los labios, de la lengua, con una forma de comunicación diferente. En español tenemos 5 sonidos vocales. ¿Sabes cuántos tenemos en inglés? ¿Cuántos? 18 sonidos vocales. 18 y 19. Que dependiendo de las consonantes, de las vocales, de la posición de ciertos tipos de letras, va a variar. Sí. Entonces, o sea, eso es un mundo, hermano, que primero que todo es tener ganas y querer. Voluntad, como todo en la vida, y después tener paciencia. Dime cuál es la propuesta de valor de Alianza Inglesa. Un espacio cómodo y seguro para aprender un idioma. Eso hablaba ayer con una estudiante que en esos momentos ingresó a una empresa italiana y se comunica solamente con hablantes de diferentes países del mundo y solo lo hace en inglés. Y ella decía: es que estaba en unos espacios en los cuales me siento estresada, me siento frustrada, me siento incómoda, siento que no progreso. Entonces es un espacio seguro en el cual el estudiante, a partir de sus capacidades, de sus conocimientos, desde sus gustos, porque por ejemplo, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué te gusta a vos, por ejemplo? Me gusta jugar fútbol, jugar play, no sé, hacer asados, deporte. Entonces mira que son, por ejemplo, hobbies y cosas muy diferentes a las de, por ejemplo, Dani o a las de la compañera. Entonces, a partir de ahí, el docente tiene que ser muy estratégico para sacar toda esa pasión que vos tenés dentro por esos temas y enfocarlo al inglés. Porque, por ejemplo, si a vos no te gusta, no sé, la mecánica de carros, o no te gusta la cocina, ¿para qué voy a enfocar yo el aprendizaje del inglés en eso? Exacto. Hay algo que dice: sin emoción no hay memoria, y sin memoria no hay aprendizaje. Y te lo pongo de esta manera: si te pregunto qué comiste la semana pasada, el miércoles, ¿te acordaste qué comiste? No. No, listo. Bueno, si te pregunto qué comiste la primera vez que saliste con el amor de tu vida, ¿de dónde fuiste? ¿Te acordás? Total. Porque hay emoción. Uy, marica. Ahí está. Qué rayo, güey. Sin emoción no hay memoria, y sin memoria no hay aprendizaje. Ya. Eso está muy... Hay que tocar las fibras para poder que haya aprendizaje, porque si no, entonces, ¿cómo? Y mira qué es lo que pasa con los niños en los colegios. Vos ves un niño en un colegio, en un salón, son 35 personalidades diferentes, con un docente que el docente puede ser muy bueno, pero si vos intentás enseñarle a todo el mundo de la misma manera, ¿cómo le vas a tocar las fibras a todos y todos son universos diferentes? Total. Entonces esa parte es muy complicada. Pero yo entiendo que mucho de la propuesta de valor que hablamos de Alianza Inglesa va muy enfocada a que sea personalizado, a que sea, venga, cuéntame cuáles son tus gustos, yo como profesor te enfoco a que haya esa emoción, esa memoria, esa recordación, esa retentiva, pues. Me parece valioso porque entonces yo hago un recordatorio de mi época en el colegio y en la universidad, y con razón uno no aprende, porque obvio no te motiva el tema que estás hablando, y fuera de eso no lo entendés. Entonces eso es, no hay motivación ahí. Y obviamente también brindamos clases semiprivadas. Ya las clases semiprivadas obviamente se abordan temas un poquito más generales, pero siguen siendo temas de interés general.
Vamos a hablar de qué hacemos el fin de semana. Vamos a hablar, por ejemplo, desde tu profesión, cómo se puede complementar con la profesión del compañero. Vamos a hablar de lo que está en tendencia ahorita, qué te gusta a vos, sin abordar obviamente temas complicados como religión, política de fútbol, porque ahí ya... Exacto, ya se vuelve complicado. Pero es eso, Santi, sí. De hecho, la propuesta antes eran clases grupales y funcionó muy bien también, porque igual sigue siendo un espacio seguro y cómodo para los estudiantes. Solo que descubrimos que en las clases privadas hay un aprendizaje más rápido. Con el método que yo utilizo, el estudiante puede aprender hasta 3 veces más rápido. Y esa es la apuesta mía en estos momentos. Yo me siento a hablar con la gente y le digo, en 4 o 5 años, eso está grabado, la academia mía va a estar codeándose con los grandes con los fuertes de acá del país. Sí. Y te lo digo porque yo ya trabajé en esas instituciones, en las más fuertes del país. Sé lo que ofrecen, sé cómo lo ofrecen, sé la metodología que manejan. Yo creé mi propia metodología, tengo mis propios recursos y entiendo lo que el estudiante quiere. La empatía es muy importante también en el proceso de aprendizaje. Y el progreso de los estudiantes es un progreso, es algo hermoso. Yo estoy enamorado de esta profesión por eso. Armando, pero por ejemplo, una de las limitaciones que uno a veces encuentra a la hora de aprender un idioma, y yo puedo estar con un grupo de amigos pequeño, selecto, no sé, 4 o 3 personas, marica, uno a veces como que le da pena o le da miedo expresar esa palabra. ¿Cuál sería como ahí, cuál es tu metodología o cómo haces para que ese estudiante venga? Sabemos que es un espacio seguro, pero ¿cómo hacemos para que el estudiante se desenvuelva y esté tranquilo? Porque puede que esa clase no esté con el amigo de toda la vida o con la prima o con la novia, sino que está con 2 o 3 personas que no conoce, pero igual uno a veces como que le da pena soltarse. Sentí hablando. Si vos querés hablar, tenés que hablar. Ya. Esa es la clave. O sea, dirán, eso suena muy absurdo, suena muy bobo, pero si quieres aprender a jugar fútbol, ¿qué tienes que hacer? Jugar fútbol. Lanzarte. Si quieres aprender a manejar una bicicleta, ¿qué tienes que hacer? Caerme. Es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, huevón. Entonces, por ejemplo, en las clases, arranco con estudiantes de nivel básico y regularmente en las instituciones educativas, en las academias, a la gente les toma 6 meses adquirir conceptos básicos de comunicación. El aprendizaje de un idioma en clases grupales está pensado para aproximadamente 2 años. Sí. Eso que te digan que en 3 meses, que en 6 meses, arrancando desde cero, pueden haber superhumanos y personas que consuman, pero no, o sea, eso es prácticamente, viviendo en un país que no es un país angloparlante, es prácticamente imposible aprender inglés en 3 meses, o sea, eso no es verdad, sí, eso no es cierto. Y uno ve esas publicaciones en redes que te enseño inglés en 3 meses y cosas así, pero... No, eso no funciona, obviamente, pues no sé, yo tengo mucha experiencia en este cuento, como estudiante, como docente, trato de leerme por lo menos un libro cada 2 meses relacionado con pedagogía y con todo esto, y es muy complicado, entonces es simplemente eso, hermano. Por ejemplo, en la institución mía, desde la 3ª clase, la gente ya empieza a hablar. Desde la 3ª clase la gente ya empieza a hablar, y es algo tan sencillo como yo te doy un verbo, te enseño a preguntar y te enseño a responder, y eso es una conversación de la vida real. Por ejemplo, tenemos el verbo eat, que es el verbo comer. Y yo te digo a vos, se pregunta de la siguiente manera, what do you? Y simplemente le cambias el verbo en presente simple, para empezar desde lo básico que el estudiante pueda. What do you eat? Y se responde, I eat, y me mencionas lo que quieras. Entonces, what do you eat, por ejemplo? Hamburger. Entonces, completo, I eat hamburger. Entonces, hay que hacerlo completo, porque para romper las reglas, primero hay que conocerlas. Uno en español, cuando uno está hablando con alguien, uno responde monosílabamente, con una sola palabra o con 2. Los americanos siempre, y los británicos y las personas que hablan inglés, son muy también de ir a la respuesta exacta con unas palabras, pero usted cómo va a responder con una sola palabra si le cuesta hablar. Tiene que hablar. Para romper la regla, primero hay que conocerla. O sea, no puede romper una regla en conocerla. Es verdad. Eso es saltarse el orden de las cosas. Vuelva a hacer un máster y cuando llegue al nivel B2 o cuando pueda hablar, rompa las reglas y responda monosílabamente y le da la gana. Pero mientras que no, hable en oraciones completas, lo más completo que pueda, y ya después de eso, entonces ya usted mira qué uso le da al idioma. Pero el cerebro necesita eso. Necesita saber que hay una forma diferente de comunicarse. Entonces eso, leer en voz alta, hablar en la clase monosílabamente. Uno de los errores de uno como docente muchas veces que yo cometía en el pasado, era que quería llegar a hablarle al estudiante en inglés, a un estudiante de nivel básico. Lo mataste.
knockout, vos no sabes nada. Y yo llego, hi, how you doing, how is everything? Ya, no, chao, no vuelvo, desconectado, profe, me cayó el internet. Ya, no vuelve el estudiante. Entonces eso es ponerse al mismo nivel del estudiante y empezar a escalar. Irlo guiando. Rescatarlo cuando esté embalado y empezar a subir otra vez. No arrancar uno ahí para arriba con un montón de contenido del estudiante por allá abajo ahogándose, no, le toca devolverse hasta el nivel del estudiante para que sea un proceso cómodo. Y eso es lo que uno busca, pues, por lo menos para mí eso es lo más importante, uno tratar de que ese tiempo que está invirtiendo, el dinero o lo que sea que estés invirtiendo, que sí tenga como sus frutos. Esta clase aprendí 2 palabras, la otra aprendí 3, ya aprendí 4 oraciones, ya aprendí a decir que me gusta, todas esas cositas que uno vaya viendo como el resultado, porque si vos no ves el resultado, pues la frustración llega. El progreso, claro, sí, el progreso es importante. Yo quiero que me contes un poquito de tu historia de vida, sos de acá de Medellín, sí, claro. ¿Cierto? ¿Sabías desde pequeño que querías enseñar idiomas? O ¿cómo es un poquito tu historia de vida? No tenía ni idea. Yo ahora estaba pelado, no tenía ni idea. Futbolista como todo el mundo. La vieja inconfiable. Entonces, a lo que quería yo es ser futbolista. Yo era muy buen arquero, de hecho, me iba más de bien tapando, pero un día no volví a jugar fútbol. Me crié en un barrio acá de Medellín, en un barrio muy particular de Medellín, no, de Bello. De Bello. Sí, que es limítrofe ahí con Medellín. ¿Vos conoces Zamora? Sí. Bueno, yo no era de Zamora, yo era de más arriba. Un barrio que nadie menciona, un barrio que muy poquita gente conoce, muy poquita gente menciona. Es un barrio hermoso que tengo mucho que agradecerle, Santa Rita. En ese momento, pues, era algo complicado porque fue finalizando los 2000, esa transición entre los 2000 y los 90 que son tan complejos acá en Medellín en general a nivel regional, y entonces vos creces, digamos, con unas expectativas de progreso muy bajas, ¿cierto? Porque en estos espacios, en ese tiempo, ¿cierto? Regularmente muy poca gente optaba por estudiar, ¿cierto? De hecho, tengo ejemplos muy hermosos en mi familia, que son mi mamá y mi papá, que siempre fueron pues personas con trabajos comunes y corrientes. Mi mamá siempre fue ayudante de cocina y mi papá fue constructor. Esas fueron las profesiones de ellos. Y sin embargo, pues excelentes personas. Y a medida que uno fue creciendo y fue, digamos, rodeándose de personas, se le fue abriendo la mente. Cuando terminé el colegio, empecé a estudiar diseño gráfico. Estudiando diseño gráfico, estudié como 6 semestres, 6 meses y no volví. Desatinado, tenía como 16 años, desatinado, no entraba, me quedaba fuera del salón. No, de la institución, ni siquiera entraba. Ni siquiera entraba, weón. Después estaba trabajando en una tienda de ropa y me metí a estudiar gestión en redes de datos con la mente en blanco porque no sabía qué quería. En el colegio a mí me gustaba el inglés, pero yo era un estudiante problema. Era el estudiante indisciplinado, no dejaba dar clase. Marica, primer semestre en noveno perdí 13 materias, weón. Uy, marica. No perdí el descanso porque pagaba el fiado que me daban. Porque hasta me fiaban, weón, la tienda me fiaba. Y 13 materias en noveno, perdí 13 materias del primer semestre. Entonces era un estudiante muy, muy problemático. Sí. Y a uno no lo perfilan de ninguna manera cuando uno es así. Los docentes antes lo cogen, esa es la importancia del rol docente. Las palabras de un docente construyen o destruyen. Total. Y en ese tiempo, huevón, ahorita en día todavía se ve, le dicen a uno, por eso es que no vas a hacer nadie en la vida, o por eso es que una cosa y que la otra. Entonces me gustaba el inglés, no tenía ni puta idea de lo que estaba diciendo cuando me ponían a leer esas cosas. Yo creo que yo bachaba, pero la profesora veía que me gustaba. Y en ese tiempo, huevón, pues a nadie le gustaba el inglés era un castigo. Entonces yo me quedé con eso en la mente, pero nunca pensé en ese tiempo cuando uno se graduaba, si usted aprendía inglés era para ser profesor. ¿Para qué más iba a aprender usted inglés en el 2000? En el 2008 que me gradué yo. Nada, para ser profesor. Y un estudiante con ese perfil, ¿qué profesor iba a ser? Nada, entonces el inglés descartado. Ya después que empecé a explorar, a meterme en todo lo que me metí, una vez ya, digamos que se me soltó un poquito el don de la oratoria en el mundo de las ventas, porque para ser vendedor hay que ser un buen orador, güey. Total. Y mira que está muy relacionado con la docencia, porque parte de ser docente también es persuadir al estudiante. Esa invitación a que, no a que compre, pero sí a que, o sea, a que siga lo que se le está proponiendo que haga. Entonces, nada, en el 2015 más o menos, 2016, después de haber estudiado todo lo que estudié gestión en redes de datos en el SENA,
estudié mecánica de motores diésel, estudié un montón de chimbas, hermano, que no me gustaba nada. Yo me acuerdo, weón, que sabes que eso de mecánica de motores diésel, Santi, Sí. yo no ni porque puta me metía a eso, weón, yo no tengo ni idea de eso. Me metí por ocuparme. Mecánica de motores. Mecánica de motores diésel, weón, y me tocaba ir hasta Zamora, hasta el colegio de Zamora, Sí. para estudiar. Y yo llegaba empoderadísimo, sin ni puta idea de que era un pistón, y llegaba yo empoderadísimo, y el resto eran mecánicos, eran todos mecánicos y sabían. Entonces yo era sentado, yo no, yo tengo que aprender. Era tanta la actitud que yo tenía supuestamente para estar ahí, porque yo quería aprender, que me sacaban al tablero a que dibujara un motor. Yo no tenía ni puta idea, yo cogía el marcador y me paraba como si fuera el más teso. El putas ahí. Y llegaba al tablero, ya me llevó el hijo de puta, llega y volteaba a todo el mundo, y yo no, nada. Ahí no hay, Entonces que le decía al profesor, no, profe. vaya, siente muchacho. Y yo sí, ya, entonces, ahí ya llegué y me salí de eso. Y ya después, todo lo que estudié, mecánica de motores, gestión en redes de datos, diseño gráfico, estuve en el ejército. Estuviste en el ejército. La vida mía, weón, es como la vida de Forrest Gump. ¿Ya has visto la película de Forrest Gump? Sí, claro. Es lo mismo, weón. He estudiado un montón de cosas, estuve en el ejército, he estado en escenarios complicados de vida, por amigos, por todo eso, y acá estamos, weón. Marica, pero ¿cuánto tiempo estuviste en el ejército? 2 güey? años. 2 Se años. suponía que tenía que estar un solo año, pero para serte sincero, yo me parché en el ejército. ¿Sí? ¿Pero te gustó la experiencia? O sea, ¿En algún momento te llegó a pasar algo así? el ejército no sé? como tal es una mierda. Sí, ¿Sí o qué? sí. Pero es una mierda, yo no decir que chimba el ejército, pero yo lo quise ver por el lado de que como estuve en las montañas, yo estuve en Santander, y yo soy muy amante de la naturaleza, a mí me encanta el camping, todo lo que sea actividades al aire libre. Sí. Entonces, digamos que por ese lado, en el momento es un poquito complicado, pero ya en ese momento yo pienso, no, que chimba de atardeceres, de anocheceres, las tardes con los parceros, que uno hace muchos amigos, la gente se convierte pues como hermanos de uno, pero en general tengo buenos recuerdos. Sí pasaron cositas por ahí complicadas, Sí. un poquito caóticas, pero en general yo tengo buenos recuerdos del ejército, Santi, Ya. por los conocidos y por el espacio en el que estuve. Yo era para haber estado 1 año, pero por ese tiempo mi mamá tenía como unas complicaciones de salud, yo no me acuerdo qué era, yo creo que me iba a poner a voltear porque había que hacer tutelas y una cosa y la otra, entonces Sí. me quedé allá. Pero en algún momento pensaste como que no, yo quiero hacer una carrera militar o algo así. No, nada. Eso cuando uno entra allá, eso le meten una lavada de cerebro a uno ni la... ¿Verdad? Uy, marica, ¿Pero sí. qué te decían, No, o qué? marica, o sea, vos entras con una personalidad, weón, y eso es una doctrina, que eso también se ve en la educación, porque en la educación hay doctrina conductista, y es a partir de las órdenes, a partir de ciertos tipos de comportamientos, weón, a vos te moldean para lo que la persona quiere. Entonces, eso es eso, weón. Vos entras y, marica, son 45 personas, weón, nada más dimensionada. 45, digamos, en un solo grupo de soldados. Y de los 45, todos terminan haciendo lo que una sola persona les dice. Y vos ves de todo allá, porque el que se va para el ejército es o porque está embalado en el barrio, o porque no lo quieren en la casa, o porque no tiene nada que hacer. Y mira que son personas con mundos diferentes y terminan actuando de la misma forma, weón. Entonces, cuando uno sale de allá, es que uno se da cuenta. Mi marica, me resetearon. Play 2. Me resetearon, weón, me resetearon. Entonces ya tiene que empezar uno otra vez el proceso. Hay gente que se queda metida en esa película, que entra allá y entonces salen y ya creen que porque estuvieron allá, entonces salen, mejor dicho, como Superman a buscar problemas y a hacer lo que no deben. Y hay gente que, digamos, que le sirve la experiencia para hacer otras cosas. Yo puedo contar la historia desde ese lado. Yo entré y salí, apenas salí, yo salí perfilado, me pidieron un trabajo de vendedor, empecé a trabajar de vendedor que nunca había trabajado de vendedor en la vida, y ahí para allá empezó toda la carrera profesional, desde la parte, digamos, laboral, y ya luego desde la parte académica y desde la parte, digamos, educativa profesional. Pero ese primer trabajo que conseguiste cuando saliste del ejército como vendedor fue... ¿En qué específicamente? No, vendedor de ropa. Vendedor de ropa. En diciembre. ¿Pero en el centro qué? No en el centro, en Guayabal, en la avenida Guayabal, pero era un outlet, weón, un gentío ni el hijo de... Y vos eras, venga, que lo tengo por aquí, lleve por acá. Yo no tenía ni idea de ventas, weón, porque entonces mira que antes de eso, yo no tenía ni idea de que yo podía, digamos, persuadir a alguien, porque yo siempre pues estuve
dando lidia y en mi mundo y trabajando, entre todos los trabajos, entre todos los oficios que tuve. Antes de eso, trabajé repartiendo volantes. Repartiendo volantes, weón, en la avenida Jardín con Nutibara. Y en ese momento yo paso por ahí y siento una sensación tan bacana. ¿Qué sentiste ahí? No, yo paso por ahí y yo digo, uy, marica, o sea, yo me veo ahí parado con la gorrita, con el bolso, con el pelo largo que ahorita que Dani estaba diciendo. Y yo digo, uy, marica, qué salto tan hijo de puta. Muchas veces uno no dimensiona los logros que tiene en la vida hasta que se ven esos escenarios. Entonces, pasar yo también trabajé construcción con mi papá, trabajé repartiendo volantes, trabajé construcción, trabajé repartiendo el periódico recién salido del colegio, trabajé, ¿qué más trabajé? Trabajé en una empresa de estampación, que ha tenido un montón de oficios, weón, y de todo eso yo he aprendido cositas. Y ese es el camino del emprendedor. Ese es el camino del emprendedor, hermano. Y hablando del camino del emprendedor, cuando has estado frustrado, Armando, cuando has tenido esos momentos, no sé, de quiebre, ¿cuál ha sido tu mentalidad para no dejarte hundir de esa frustración, no dejarte llevar por esa frustración? Que tengo la ventaja de hacer lo que me gusta. Eso que ya arranqué, que es lo más duro, weón. Darle forma a un proyecto es muy difícil, hermano, porque uno tiene un montón de ideas ahí en la cabeza volándole, y entonces se le ocurrió eso, se le ocurrió lo otro. Darle forma al proyecto, digo que es lo más importante. Una vez usted arranque, por donde mete la cabeza tiene que sacar el cuerpo. Entonces muchas veces, por ejemplo, en pandemia me pasó algo, y fue que después del periodo de pospandemia, yo inicié la academia antes de pandemia. Sí. En pandemia, obviamente autorizaron permisos de educación online para todas las instituciones, y cuando se acabó el periodo de pospandemia, llegaron y dijeron, no, venga ya, tiene que ser presencial. Si son clases grupales, tiene que ser por lo menos híbrido, que los estudiantes vean clase presencial y clase online. Y lo mío siempre fue online, weón. Lo mío siempre fue online. Entonces, yo dije, ay, marica, ¿qué voy a hacer? Me tocó acabar grupos. ¿Acabar grupos? Sí, porque no se podían clases grupales. Y yo no puedo ofertar un curso de inglés sin certificado, porque el Ministerio de Educación no me va a dar certificado porque ya eso no está permitido, porque se acabó el periodo de pospandemia. Entonces me tocó acabar grupos, salir de profes, eso fue un colapso en el hijo, porque todo iba andando muy bien. Iba andando... O sea, la pandemia para ti fue un acelerador. Sí, un acelerador. Para mí fue una bendición la pandemia, ¿sabes? Esa es la palabra. ¿Qué más iba a hacer uno estando en la casa? Pues sí, podías trabajar, pero también podías aprender un idioma. Claro. Eso, estudiar algo. Y hackeamos el sistema con la metodología. Entonces se fue regando la bola y con la publicidad en redes sociales, con los posts, el amigo del amigo. Entonces iba súper bien. Yo tenía prácticamente ya 12, 13 grupos armados, weón, de gente de todo el país. Eso es mucha gente porque eran 6, 7 personas, más los profes que tenía contratados. Entonces me tocó terminarle el contrato a profes, la parte de la indemnización, por haber terminado el contrato antes de tiempo, desde cero otra vez. Hace 2 años, weón, entonces no arranqué otra vez. Me puse la 10 y otra vez empecé a diseñar, a pautar. Entonces yo dije, voy a enfocarlo a privadas y a semiprivadas. Y ese ha sido el éxito. Entonces ahí fue, eso fue lo que dije. O sea, ya están dando. O me voy a hacer empleado otra vez, voy a trabajar en una empresa, o se la meto toda esta. Ya, o sea, ya la figura está armada, que es lo que te digo. O sea, ya está listo. Métale un poquito más. Y eso fue lo que hice. Trabajar todos los días, hermano. De 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 8 o 9. Y ya se estabilizó nuevamente la academia. ¿Los profes que tenías, perdón, ahí te interrumpo, eran de acá de Colombia o extranjeros? De acá de Colombia. Sí, acá de Colombia. Y por ejemplo, cuando tú los ibas a contratar, como que eras lo que más te fijabas. Si bien la docencia pues es un arte y como a veces nos la enseñan, no es la forma más correcta. O todos igual aprendemos de diferentes formas. Pero ya teniendo como esa experiencia, ¿cómo hacías como para, si este man es lo que estoy buscando, es el prospecto que quiero? La actitud que tenga el docente, porque yo creé el método. Sí. O sea, el método yo lo tengo. Simplemente el docente tiene que llegar, yo capacito a los docentes para que ellos siendo docentes, con el respeto obviamente a la profesión, sí, yo les enseño a enseñar el método que yo manejo. Es mucho más fácil para ellos, porque el método ya está creado, entonces ellos se descargan de una responsabilidad de tener que buscar contenidos online, crear las clases y preparar las clases, que eso es uno de los sacrificios más grandes del oficio docente,
que la gente piensa que es solamente llegar al salón y dar la clase. No, se acaba una clase, usted tiene que ir a calificar, tiene que ir a preparar la clase, tiene que ir a preparar las actividades. Entonces yo los cojo, les enseño a enseñar con mi método, les enseño el material con el que trabajamos. Entonces, como yo tengo todo ya armado, simplemente necesito a alguien que tenga espíritu docente. Ya. Así no sea un docente con 20 o con 30 años, porque recuerdo mucho una vez un docente de la universidad hizo un comentario que a mí se me quedó grabado. Y él dijo, enseñar un idioma sin pedagogía es una irresponsabilidad. Y a mí eso me quedó sonando, porque yo conozco pedagogos, y conozco magísteres, y conozco especialistas que son muy buenos en el oficio docente, pero son terribles personas. Entonces vos en el salón de clase, si tenés el conocimiento sobre los idiomas y puedes hablar 3 o 4 idiomas, pero no sos persona, volvemos al mismo punto. El escenario de los colegios en los que el estudiante aprende, en lo que los estudiantes aprendieron con la regla del rejo y la tabla, que si no aprende le mete un reglazo, es lo mismo, pero ya no es maltrato físico, sino psicológico en cierta medida. Entonces, no, o sea, es cuestión de actitud. Total. Uno sabe quién sí, quién no, porque uno ya lleva mucho tiempo en esto. Así es. ¿Cuántos empleos directos e indirectos hoy con Alianza Inglesa estás generando? 10. 10. Entre docentes, personas que venden. Perfecto. Cuéntame un poquito qué te sueñas a futuro o cuál es tu proyecto a futuro con Alianza. El proyecto, ¿no? El proyecto es primero que todo para el año entrante o a finales de este año la idea es ya abrir la sede presencial. Ya empezar a abrir sedes presenciales va a ser un reto porque vos sabes que si todo está funcionando online, tener un lugar físico son gastos también, ¿sí o qué? Total. Pero es la posibilidad también de darle al estudiante de que elija si quiere tomar clases presenciales o quiere tomar clases online. Entonces la idea es esa, la idea es poder inyectarle más capital para posicionar la academia. Como te decía ahorita, en máximo 5 años yo sé que ya va a estar rodando la academia, hermano, por todo lado y ya la gente va a saber porque el método es un método muy efectivo y nadie lo tiene. Y empezar entonces, digamos, a consolidar la parte de los espacios presenciales para la gente que todavía es un poquito escéptica con la virtualidad, que todavía hay gente que obviamente es escéptica y piensan que en la virtualidad no se aprende. ¿Te gustaría también abrir diferentes ciudades? Sí, claro, esa es la proyección, Ahora estamos trabajando mucho con extranjeros, particularmente acá en Medellín. Pero todo sigue virtual, pues igual. Todo sigue virtual. Sí. Enseñándoles español. Entonces ellos vienen, como tienen una vida acá en Medellín, quieren aprender el idioma. Entonces aprenden español y ya quedan listos. También es importante generar como ese vínculo entre el profesor y el estudiante, que no solamente sea vengo a enseñarte, sino tratar de que haya una confianza, que se vuelva como un amigo. Y a la hora, la verdad, pues en el mundo emprendedor y en las ventas en general, pues eso pesa y uno toma la decisión de acuerdo a eso. Cuéntame, después de toda esta experiencia que tienes, ¿cuál sería el consejo que le darías a un emprendedor? Uy, hermano, que se visualicen, o sea, que se imaginen el tipo de persona o el tipo de proyecto que quieren tener, que lo crean, o sea, tienen que creérselo, hermano. Y yo, por ejemplo, algo que hago ahorita y que hago desde hace mucho tiempo, es que todos los días por la mañana cuando me levanto, antes de hacer toda la rutina por la mañana, me proyecto y me imagino, o sea, cómo va a ser mi día. Mi día va a ser de esta manera. Y también me proyecto sobre las metas que tengo a mediano y a largo plazo. La visualización, hermano, consciente o inconscientemente es muy poderosa. Porque mira, yo en este momento soy docente, tengo mi academia y muchas veces uno, digamos, que llega a ciertos puntos de la vida en piloto automático. Y hay mucha gente que alcanza metas y logros, pero cuando miran para atrás dicen, uy, marica, ¿yo cómo hice todo esto? Eso pasa mucho, weón. Entonces, esa semana tenía una conversación con un amigo y le decía, primero que todo, hay que rastrear lo que se está haciendo, hay que llevar un análisis del progreso, porque si algo está funcionando hay que repetirlo. Si no está funcionando hay que reducirlo. Y la única forma de saber eso es haciéndole un análisis. Con la visualización, Santi, es eso, visualícese lo que usted quiere ser, donde quiere estar. Yo en este momento estoy en el 15 o 20% de lo que espero de mi vida. Sí. Apenas el 15 o el 20. Y sigo todos los días haciendo lo mismo.
Me levanto, pienso, me proyecto, quiero tener este día, quiero hacer esto con mi academia, quiero alcanzar este proyecto, quiero abrir este nuevo emprendimiento, quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y mientras usted tenga ese deseo ferviente y ardiente, hermano, las cosas tienen que darse de alguna forma. Así Créalo y trabaje. Así es. Es eso. Bueno, y ya por último, a esas personas que quieren aprender un idioma, aprovechando este espacio. Pauta publicitaria. No paga. No paga. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a esas personas pues, que están ahí como, puta, ¿será que sí? Que tengo mis dudas, como para tratarlos, de que acepten tu metodología, acepten la propuesta de valor de Alianza Inglesa. O sea, como esa bienvenida a tu empresa. A la institución. A la ¿no? institución. Estamos en el momento de la historia, en el punto de la historia, en el país, la gente que está en Medellín, pues los que estamos en Medellín, los que están fuera de la ciudad también, pero estamos en el punto de la historia perfecto y necesario para aprender un idioma. Uno, por la globalización, porque la globalización no da espera, y el inglés, queramos o no, es el idioma universal que mueve el mundo, weón. Así es. Por ahí otros que se están proyectando también. Entonces eso, o sea, si usted quiere mejorar su calidad de vida, digamos en materia de salud mental, porque está comprobado que cuando usted aprende un segundo idioma y de ahí para arriba, tiene menos probabilidades de contraer Alzheimer. Eso por un lado. Si lo quiero ver por la parte personal, te da la posibilidad de moverte alrededor del mundo sin necesidad de saber alemán, si te vas para Alemania, si saber francés, si te vas para Bélgica, o si te vas sin saber francés, si te vas para uno de estos países. Y por el lado profesional, pues la inversión extranjera, hermanos, es una realidad. Más y más, hermanos, están buscando gente que trabaje acá, que trabaje remotamente para pagarles en dólares, porque hay un escenario un poquito complicado que es saber inglés y trabajar en una empresa colombiana, que no está bien pago lastimosamente, pero ahorita en día hay muchas ofertas de gente que si vos sos bilingüe y una empresa de Estados Unidos necesita a alguien que, no sé, que venda un seguro en internet, te puede estar ganando un salario arriba de 6 millones de pesos. Total. Es mucha plata, weón, para una persona que, digamos, inclusive para un magíster, porque eso en Colombia es complicado para la gente tener una maestría y ganarse ese salario. Entonces eso, hermano, o sea, esa es la puerta a una mejor vida. Así es. Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Armando, gracias por gracias, Santi, por la invitación, hermano. Felicitaciones por tu emprendimiento. Pa'lante con esa, la vas a romper. Gracias, vas a ser de los primeros. Seguro que sí. Y vamos a dejar aquí las redes sociales de Alianza Inglesa, y los interesados, pues ahí lo van a tener. Gracias, Santi. Que Dios los bendiga. Gracias, chao. Salud.